Había trabajado en mantenimiento durante algunos años cuando terminé la universidad. Principalmente recogía basura y cosas por el estilo en complejos de apartamentos que mi padre supervisaba en el centro de Arizona. El salario era aceptable y tenía mi propio pequeño lugar donde vivía con mi novia. Todo estaba bastante bien por sí mismo, pero no ganaba lo suficiente y nunca habíamos podido tomarnos unas vacaciones o algo por el estilo. Fue un miércoles cuando vi un anuncio en el periódico de mi ciudad para un trabajo de encargado de piscina en un lugar a unas pocas millas de la ciudad, por casi el doble de lo que ganaba haciendo todo el trabajo de mantenimiento. Casi de inmediato llamé al número que mencionaba el periódico y me atendió un hombre de voz calmada, probablemente en sus 40. Cuando pregunté por el trabajo, pareció estar aún más contento y acordamos una cita para el sábado. Nos encontramos en su casa, una gran casa abierta con muchas ventanas y todos los electrodomésticos modernos. Parecía un tipo agradable. Rico también, obviamente. Cuando le pregunté por qué ofrecía tanto solo para cuidar su piscina, respondió que acababa de despedir a su último empleado y que su piscina siempre necesitaba vigilancia porque tenía una hija pequeña y ella tenía muchas amigas, ese tipo de cosas. Acepté el trabajo de inmediato y me presenté en su casa justo después de que pasaran mis 2 semanas de aviso en el trabajo de mi padre. El trabajo fue bastante tranquilo durante las primeras semanas. Mi nuevo empleador era mucho más comprensivo con las circunstancias de lo que mi padre podía hacer, debido a las reglas y regulaciones que todos los empleados debían seguir en su complejo. Podía entrar y refrescarme cuando hacía demasiado calor afuera. Siempre mantenía su refrigerador lleno de agua. Todo parecía extremadamente cómodo. Ocasionalmente tenía pequeñas conversaciones con la empleada doméstica. No hablaba inglés muy bien, pero un día le pregunté y me dijo que el jefe era cirujano estético, obviamente uno muy adinerado. Como regla personal, generalmente estoy en contra de ese tipo de cosas y, lo admito, me desagrada la idea de trabajar para alguien cuyo dinero provino de cirugías estéticas, pero parecía un buen tipo, un hombre de familia asentado y el pago era bueno, así que lo dejé estar. Aproximadamente 2 meses después, estaba limpiando arena y otros residuos del fondo de la piscina cuando escuché débilmente el sonido de un piano dentro. La ventana del doctor estaba completamente abierta y él supervisaba a su hija practicando. Intenté no fisgonear, pero el trabajo estaba tomando más tiempo del esperado y la música era agradable, hasta que de repente se detuvo. Pude escuchar al doctor explicándole con calma a su hija lo que había hecho mal, pero en un instante, ella le gritó que quería parar. No me había dado cuenta hasta entonces de que había estado tocando toda la mañana. Con esto en mente, no pude evitar escuchar un poco más allá del sonido de mi aspiradora de piscina. Él comenzó a gritar y amenazar con castigarla, quitarle sus muñecas. Capté algo que no entendí del todo. Algo sobre su gran Barbie, o algo así. Cuando volví a escuchar la música, volví a limpiar la piscina, tratando de olvidar lo que acababa de escuchar. Aunque traté de hacer un buen intento en esto, decidí que estaría atento a este tipo de cosas en el futuro. Sé que nuestros padres regañan a sus hijos y todo eso, pero si esto se convertía en abuso, alguien iba a enterarse. Algún tiempo después, estaba dentro tomando una bebida cuando vi una foto en el refrigerador que nunca había notado antes, mostrando al doctor, su hija y 2 mujeres más, una de unos 40 o 50 años y la otra una adolescente. A juzgar por la hija menor del doctor, parecía bastante reciente. Le pregunté a la empleada doméstica al respecto y, en el mejor inglés que pudo darme, me dijo que la mujer mayor era la esposa del doctor y la más joven su hija mayor. Odiaba seguir haciendo preguntas, dado su dificultad para hablar conmigo, pero insistí un poco más para preguntar porque nunca las veía por ahí. Ahora con dificultad, no solo para hablar sino para recordar, me dijo que la hija del doctor había muerto en un accidente de coche hace 1 año. Su esposa se suicidó poco después. Esto me sorprendió y horrorizó, y de repente no pude evitar sentir una nueva compasión por el doctor y su hija.
Pronto, cuando ya estaba hidratado, volví al trabajo, preguntándome si había visto alguna señal de duelo en ellos. Tal vez por eso el doctor era tan estricto con algunas cosas con su hija. Tal vez por eso ella se aferraba a sus juguetes como lo hacía. Limpiaba pedazos de juguetes de Barbie de la piscina casi semanalmente. Era mucho para asimilar. El tiempo pasó y mi trabajo continuó. Nunca había imaginado hacer lo que hacía como un trabajo durante todo el año. Solía vivir en el Medio Oeste. Las piscinas solían cerrar alrededor del día del trabajo, pero aquí estaban abiertas todo el tiempo. Y la hija del doctor y sus amigas seguían viniendo. Un día, haciendo mi trabajo habitual, noté una gran mancha en el fondo de la piscina por lo que debía haber sido la tercera vez. Estaba irritado y acepté a regañadientes que el cloro normal no iba a funcionar. Tuve que hacer un tratamiento de choque, usar una forma de supercloro, varias veces más fuerte que el promedio. Revisé las notas del doctor y, efectivamente, confirmaron que tenía algunas de las cosas que necesitaba. Estaba guardado en el sótano. Parecía un lugar extraño para ello, pero me desvío. Tal vez era para mantenerlo fuera del alcance de su hija. Hablando de la hija del doctor, mis ojos la vieron a ella y a un par de sus amigas a punto de saltar al agua. Tuve que gritarles que se detuvieran y ella se enfadó conmigo por hacerlo. Supuse que la mancha en la piscina sería un caldo de cultivo para bacterias. No iba a dejar que esos niños pequeños entraran. Encontré a mi amiga la empleada doméstica de nuevo y, ahora frenético por limpiar la piscina para la hija del jefe, le pregunté dónde estaba el sótano. Ella respondió con una mirada confundida. Intenté varias otras frases, mi español de secundaria hacía tiempo perdido, hasta que reconoció la palabra bodega. Me llevó afuera después de que la mencioné y señaló una pequeña trampilla sucia en el suelo conectada a la casa justo al lado de la manguera. Nunca la había notado allí antes, y estaba firmemente atada con lo que parecían cadenas nuevas y brillantes. Muy poca suciedad en ellas. Traté de preguntarle cómo se suponía que debía abrirla, pero ambos carecíamos del vocabulario para comunicarnos adecuadamente. Estaba a punto de aceptar amargamente la derrota, dejarle una nota al doctor y decirle que no se preocupara por pagarme ese día, hasta que su hija se acercó a mí. Dijo que tenía una llave de la bodega. Estaba confundido por esto desde el principio y aún más cuando mencionó que no podía decírselo a su padre, pero quería volver al trabajo, así que acepté sus condiciones. Estaba en la bodega tenuemente iluminada unos minutos después y ella me gritó que no jugara con ninguno de los otros juguetes. ¿Por qué tenía juguetes aquí abajo? ¿Era aquí donde el doctor guardaba sus cosas cuando estaba en problemas? ¿Era por eso que no se suponía que tuviera una llave? Me movía tientas en la oscuridad por un tiempo, la luz del exterior solo me ayudaba un poco. Buscando desesperadamente un interruptor de luz. A medida que continuaba deambulando, finalmente me sentí empujando contra algo. Parecía una pared, pero no había peso detrás. No estaba completamente seguro de lo que estaba haciendo. Empujé contra ella y de repente caí en otro pasaje. Confundido, desorientado y cada vez más asustado, busqué de nuevo un interruptor y rápidamente encontré uno en la pared. A pesar del poco tiempo que había pasado en la bodega, quedé momentáneamente cegado cuando lo encendí, pero más aún cuando pude ver bien la habitación. No era solo una bodega sucia en la que había entrado. La cosa se extendía bajo la casa y estaba llena, para mi sorpresa y ligera perturbación, de muebles rosados y blancos de gran tamaño. Mi mandíbula se abrió mientras buscaba alrededor, encontrando un baño completamente funcional, una sala de estar, todo. Las habitaciones eran mucho más pequeñas de lo que habían sido arriba, pero aún eran comparables a las de un buen hotel. ¿Por qué demonios el doctor tenía todo esto aquí abajo? Deambulé un poco más, demasiado sorprendido por lo que había visto para dar la vuelta, cuando llegué a un dormitorio. Por supuesto, todo seguía siendo rosa y enorme, y esta habitación incluso incluía un armario completo de ropa.
Pero la característica más notable presente era lo que parecía ser una caja de cartón gigante en el centro de la habitación. En una escritura descuidada, la caja decía, mi Barbie favorita. No quería abrir la caja. Me maldije por agacharme y agarrar la parte inferior del cubo de cartón. Mi conciencia gritaba que dejara esa maldita cosa y encontrara lo que había venido a buscar. Ya no podía recordar, pero simplemente tenía que saber para qué era todo esto. Ojalá nunca hubiera aceptado ese trabajo. Ojalá nunca hubiera entrado en esa bodega. Ojalá nunca hubiera abierto esa maldita caja. Grité y retrocedí de inmediato cuando vi lo que había. De pie frente a mí, casi de mi misma altura, había una muñeca Barbie. Dudaba mucho que Mattel hubiera fabricado algo así, pero la semejanza era casi perfecta con las muñecas que había estado viendo por esta casa. Sus ojos estaban bien abiertos y eran verdes. Tenía el cabello largo y rubio y labios rosados brillantes, sonriendo. Aún tratando de asimilarlo, noté que la muñeca estaba desnuda. Tenía pecho sobredimensionado sin pezones y esa figura aparentemente imposible que conducía a un parche sólido de piel donde estarían los genitales. Con el corazón latiendo con fuerza, noté algo en la espalda de la muñeca. Lentamente fui detrás para echar un vistazo, viendo una cosa grande y bulbosa sobresaliendo de su espalda, casi como un botón, dejando que la curiosidad me venciera una vez más. Lo presioné suavemente. «¡Ayúdame!», gritó la muñeca con una voz aguda. Corrí hacia la puerta, no tanto sorprendido por los gritos como por lo que había sentido. Había tocado carne. No, pensé, eso era imposible. Esto parecía brillar como plástico hace un momento. Esto no era real. Pero mientras seguía retrocediendo, mis temores se confirmaron al ver que el pecho de la muñeca se expandía y contraía. La muñeca estaba respirando. La muñeca era real. Mi mandíbula se cayó, las lágrimas empezaron a brotar en mis ojos. Esto no estaba sucediendo. ¿Qué demonios estaba viendo? Luchando por aceptar todo lo que tenía delante, me di la vuelta en el momento en que pude escuchar pasos sobre mi corazón palpitante. Allí estaba el doctor, a solo unos pocos pies detrás de mí, sosteniendo una jeringa. «Bueno, entonces», murmuró. «Supongo que encontraste nuestra sala de juegos». Deslicé suavemente mi mano en mi bolsillo mientras gritaba que me dijera qué estaba pasando. Asegurándome de que no pudiera ver, logré sacar mi teléfono móvil de mi bolsillo. Sin un atisbo de tristeza o remordimiento en su voz, el doctor contó su historia, helándome hasta los huesos mientras lograba activar la cámara de video en mi teléfono. El doctor me dijo que deseaba lo mismo que cualquier otro padre, tener el hijo perfecto. Me contó cómo pensó que todo parecía ir bien con su hija mayor. Ella comenzó a rebelarse en sus años de adolescencia, sus calificaciones comenzaron a bajar en la escuela y la sorprendió teniendo relaciones sexuales en el sofá de la sala. Estaba tan abrumado por su mal comportamiento que estaba listo para rendirse por completo con ella. Me dijo que estaba convencido de que si mimaba a su hija menor, seguramente se comportaría bien. En la Navidad anterior, le preguntó qué quería. Ella dijo que quería una gran muñeca Barbie que pudiera hacer cualquier cosa que le dijera y que jugara con ella todo el tiempo. El doctor me contó cómo pasó un mes y medio planificando lo que haría, planificando cómo mimar a su hija menor y castigar a la mayor. Mi esposa se enteró en un momento. Todo para mejor, pensé. Estaba planeando llevar a casa algo de grasa y colágeno del trabajo. Pero creo que ella funcionó mucho más suavemente. Me contó cómo fingió la desaparición de su hija mientras la sedaba y la ponía bajo el bisturí. Pasó más de una semana ajustando todo antes de sorprender a su hija menor con la nueva compañera de juegos que siempre había querido. A cambio de ser mi angelito perfecto. Mi mandíbula estaba caída, demasiado horrorizado por todo para moverme. ¿Por qué seguía y seguía? ¿Estaba presumiendo de sus repugnantes logros?
Hablaba y hablaba sobre cómo había estado viviendo de jugos y purés que él hacía, cómo sus ojos eran de vidrio y pintados a mano, cómo intentó dejarlos originales pero ella lloraba demasiado y la más joven señalaba que su juguete no parpadeaba y cómo tenía pequeños chips en su cuerpo que le daban una descarga brutal si usaba las cuerdas vocales y no presionabas el botón primero. «Vas a arder por esto», grité. «¿Qué te pasa?» «Bueno, por supuesto que no te contaría esto si te dejara ir», dijo con una sonrisa. «He necesitado un muñeco canajuego, ¿sabes?» Intenté tragar, pero mi boca estaba demasiado seca. «Ahora ven aquí y toma tu medicina». Era sorprendentemente fuerte y logró derribarme rápidamente, tirando el teléfono de mi mano. La aguja se acercó peligrosamente, pero a pesar de la ventaja momentánea, tenía la ventaja de peso para apartarlo y tomar mi teléfono. Por mucho que quisiera ayudar a la pobre niña mutilada, tuve que salvarme primero. Corriendo tan rápido como pude fuera del sótano y hacia mi coche. Más rápido de lo que había conducido en mi vida, salí del camino del doctor y pisé el acelerador en el momento en que cambié a marcha. Aproximadamente un minuto después, pude oír el sonido de un disparo en la distancia. Logré llegar a la ciudad, con coches por todas partes, mucho antes de ver algo del doctor en mi espejo retrovisor. Me detuve en la comisaría de policía y abrí mi teléfono, buscando la evidencia para encarcelar al doctor loco, solo para descubrir que mi tarjeta SD había sido destruida cuando me derribó. No tenía nada que dar a la policía más que mi testimonio, y en mi cabeza sabía que era demasiado loco para ser verdad. Conduje a la casa de mis padres esa noche. La casa estaba vacía. Supuse que se habían ido a una cita o algo así. Busqué en la habitación de mi padre y encontré su revólver. No recuerdo mucho más de esa noche, pero mi novia me dice que estaba extremadamente nervioso, mirando constantemente por la ventana. 3 días después de mi horrible descubrimiento, volví a mi casa armado, listo para hacer que el doctor pagara por su crimen contra la humanidad. Sin embargo, cuando llegué, la casa estaba completamente abandonada. No había señales de nadie en ninguna parte, y cuando revisé los horrores de la bodega, la muñeca y su caja habían desaparecido. Encontré una de las tarjetas de presentación del doctor mientras husmeaba e hice una llamada a su oficina esa noche. La recepcionista dijo que se había ido con muy poco aviso, pero sin una explicación real. Eso fue hace aproximadamente un año. Pasé, no sé cuántas noches, sin dormir. Con lo que había experimentado en ese sótano. Solo menciono esto ahora porque en el feed de noticias de yahoo.com encontré un artículo sobre un encargado de piscina en el sur de Florida que desapareció misteriosamente. En el video adjunto, había testimonios llorosos de su familia y su empleador hablando todo el tiempo con su hija al alcance del oído, presumiendo a todas sus amigas que estaba consiguiendo un muñeco Ken para su Barbie favorita.